Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos en este día, domingo 13 de octubre, pasando por momentos difíciles para la iglesia, y no solamente para la iglesia, sino para todo el Ecuador. Pero en este día yo siento de parte de Dios compartir un mensaje que yo lo creo importante en estos momentos. Y si yo lo titularía de alguna manera, yo lo pusiera a tiempo de la canción de esperanza. Y quisiera hablar precisamente al hecho de que muchísimas veces nosotros estamos expuestos a situaciones inesperadas, difíciles. Y si vamos a la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16 hay una historia en donde el apóstol Pablo estaba en su ministerio. Esto es en el capítulo 16 del libro de los Hechos, y desde el versículo 16 en adelante habla precisamente de que como Pablo estaba desempeñando su ministerio con una aparente calma y definitivamente con la mano de Dios sobre su ministerio, y se hacían a través de sus manos, o sea, las manos de Pablo, señales, prodigios y maravillas. Pero eso definitivamente no estaba de acuerdo con la religión de la época, y muchos protestaron. Y entonces mucha gente prendió a Pablo y a Silas, que eran los dos que estaban en este momento, y los trajeron ante el foro, dice la palabra de Dios en el versículo 19, ante las autoridades. Y en el 20 dice, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y esto es importantísimo, en el versículo 22 dice: se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando el carcelero que los guardasen con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Es decir, una situación sumamente complicada y difícil para ellos. Jamás se imaginaron que al predicar la palabra de Dios y manifestar su poder a través del ministerio, tuvieran momentos de dificultad, de tal manera que los echaron en la cárcel. Pero desde el versículo 25 en adelante hay algunas cositas que son bien importantes de recalcar para nuestra vida, y eso es lo que quisiera yo enviar el mensaje. Yo le he puesto la hora de la oscuridad, es decir, la medianoche. En el versículo 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Es bien interesante esto. La situación de ellos no es una situación sencilla, es una situación difícil, desesperada. Estaban en lo más profundo de una cárcel, estaban con sus pies en el cepo, es decir, su situación no era nada fácil. Y en la medianoche, a la hora de la oscuridad más grande, en vez de que Pablo y Silas estuvieran lamentándose por la situación, en vez de que Pablo y Silas estuvieran quejándose por la situación que estaban viviendo, dice que orando cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Es decir, Dios y los presos los oían. No era una situación
solamente entre ellos y Dios, no. Era Dios y los presos los oían. Y eso es bien importante porque a la final, a la medianoche, a la hora más dura, después de pasar horas en esta situación dura, ellos no lloraban, no se quejaban, estaban orando a Dios y cantaban himnos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Y aquí sucedió uno de los milagros más grandes. Ante el dolor y de la desesperanza, podemos nosotros notar la mano amorosa de Dios. En el versículo 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esta parte me encanta, porque nosotros podemos ver que Pablo y Silas escogieron cantar esperanza. Es decir, ellos sabían que Dios es la fuente de esperanza. Hicieron música en una situación difícil. Y ahí es cuando nosotros tenemos que preguntarnos, cada uno de nosotros, ¿cuál es la fuente de nuestra esperanza? ¿Cuál es la fuente de tu esperanza? ¿Dónde estás poniendo tu esperanza? Si nosotros somos hijos de Dios, entonces vamos a responder, Jesús es la fuente de mi esperanza. Por eso no hay situación, por dura que sea, por situación desesperante que sea, Jesús sigue siendo la fuente de nuestra esperanza. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos en el capítulo 15, versículo 13, dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Digámoslo otra vez. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es decir, este es el momento. Sí, estamos pasando momentos difíciles aquí en el Ecuador. Jamás hemos tenido que cerrar la iglesia por situaciones de esta índole, quizá alguna vez en el pasado. Y hemos tenido que hacerlo una vez más. Ok, es difícil, pero ahí es cuando nosotros tenemos que poner nuestra fe en ese Dios de esperanza que nos llena de todo gozo y paz en el creer, para poder abundar precisamente en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El salmista, en el Salmo 118, precisamente, versículos 13 y 14, hablaba precisamente de esto. Dice, me empujaste con violencia para que cayese. Refiriéndose a sus enemigos, refiriéndose a la situación difícil que vivía el salmista, refiriéndose a la persecución continua. Dice, pero me ayudó Jehová, mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Bueno, mi querido hermano, mi querida hermana que me estás escuchando en este momento, nada impide llegar a la fuente de la esperanza, Jesús. Por eso tenemos que cantar esperanza, por eso tenemos que hablar positivo, por eso tenemos que poner nuestros ojos en Dios y no en las situaciones que nos rodean. Por más que hagan lo que hagan, nuestra situación sigue siendo cubierta por las alas de Dios, la sombra de Dios. Aunque nada tenga sentido en este momento, tenemos que escoger la canción de esperanza, aunque no haya música. Recuerda siempre que la acción de gracias en nuestra vida es por los milagros hechos por Dios en nosotros. Ahí presentamos acción de gracias, pero adoración, esos son los cantos por lo que Él es,
por su carácter, por sus virtudes, por su amor, por su compasión, por su bondad, por su benignidad, por su clemencia, por su misericordia, por su favor. Fe, mi amado hermano, mi amada hermana, mis amados hermanos, fe es cantar cuando ni siquiera sientes el deseo de hacerlo. Escoges cantar aunque te sientas desesperado. Podemos cantar en confianza. Óyeme lo que digo. La canción de esperanza rompe cadenas, como dice el versículo 26, y derriba paredes. Mientras ellos oraban, cantaban, Dios y los presos les oían, y las paredes se derrumbaron, las cadenas fueron abiertas. ¿Sí? Y ahí vemos una situación también interesante. El carcelero quiso matarse. Sintió que para él, en cambio, no había esperanza, porque podía haber la salvación por un lado de los hijos de Dios, pero por otro lado él podía perder su trabajo, incluso llegar a la muerte. En el versículo 27 del capítulo 16 dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Que él creyó que había fallado en su trabajo. Él creyó que había fallado en su encomienda. Muchísimas veces estamos en situación como esa. Muchísimas veces pensamos que nuestras fallas, nuestros errores nos alejan totalmente de Dios. Óyeme lo que te voy a decir. Con Dios hay siempre esperanza. Muchas veces creemos que nuestras fallas nos separan de Dios, nos separan de su amor, nos separan del reino de Dios. Pero tú y yo tenemos que anotar 3 cosas muy importantes. En primer lugar, nuestras fallas, nuestras dudas, nuestra incredulidad siempre tendrán una protección, siempre tendrán unos brazos abiertos. En el versículo 28 dice: mas Pablo clamó a gran voz cuando oyó que él se iba a matar, el carcelero, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. A veces, muchísimas veces, vemos lo que no debemos ver. Ponemos nuestra atención en otras cosas. Ponemos nuestra atención más bien en peligros que en protecciones. Y si tú y yo estamos caminando en Dios, podemos estar rodeados de muchísimos peligros, de muchísimas ofensas, de persecución, de amenazas. Pero Dios está con nosotros. Y óyeme lo que voy a decir. Dios nos ama no por nuestros actos. Dios nos ama perfectamente porque Él es perfecto. Dios es siempre Dios y Dios es siempre bueno, que de tal manera nos amó que entregó a su Hijo, para que diera su vida en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos vivir en paz en medio de todas nuestras tribulaciones. En segundo lugar, si es así lo que estamos hablando, entonces nuestra salvación es Dios. En los versículos 29 y 30 dice la palabra: entonces el carcelero, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él había apreciado la salvación de los hijos de Dios. Y él quería una luz también. En su ignorancia dudaba de Dios. En su ignorancia dudaba de su seguridad, de la protección. Él dudaba de que él iba a seguir viviendo. Y pidiendo luz. Eso es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos estar dentro de la luz. Nosotros necesitamos buscar la luz, salir de la oscuridad de la medianoche. Dice: y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas.
Y sacándoles dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Muchas veces en nuestras situaciones difíciles pensamos que Dios nos olvidó. Creemos que no hay futuro. Dios está por nosotros, amados. Aunque creamos que Dios nos olvidó, Él no lo hace nunca. Él nos encuentra en medio de nuestra más tremenda y profunda necesidad, en la oscuridad más grande que nosotros estemos. Dios nos saca de ella. Él no nos olvida jamás. Dios oye nuestra canción de fe. Dios oye nuestra canción de esperanza. Y te voy a decir una cosa: la canción de esperanza es contagiosa. Por eso, en el versículo 30, el carcelero dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? La canción produjo fe en el carcelero. Oye, mi hermano, en tercer lugar, nuestra fuente de esperanza es Jesús. Pablo le dijo en el versículo 31, ellos le dijeron, sea Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oh, cuántas veces hemos leído estos versículos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 2000 años atrás comenzó nuestra canción de esperanza. La resurrección de Cristo resucitó la canción de esperanza. Esa es la que nos trae a libertad. Esa canción no termina jamás. Esa canción contamina a todos a nuestro alrededor. La canción es más poderosa que nuestro dolor o necesidad. No sé cuál necesidad tengan tus hijos, no sé qué enfermedad estás pasando, no sé cómo esté tu economía, no sé cómo estén tus problemas. Aunque no tengas música, aunque no oigas música, tienes que cantar esperanza. En Cristo tenemos salvación, en Cristo tenemos gracia, en Cristo tenemos eternidad, en Cristo tenemos respuestas. En Cristo, mis amados, tenemos paz. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder para romper toda cadena. Hoy no es tiempo de lamentaciones. Hoy es tiempo de exaltar hoy no es tiempo de exaltar la oscuridad de la medianoche. Hoy no es tiempo de exaltar las situaciones que no las podemos resolver por nosotros mismos. Hoy es tiempo de manifestar nuestra fe. Hoy es tiempo de manifestar nuestra confianza. Hoy es tiempo de manifestar nuestra esperanza en Dios. Mis amados hermanos, hoy es tiempo de nuestra canción de esperanza. Canta, glorifica a Dios. Bendice a Dios con tu vida, con tu alma, con todo su ser. Y sin importar cuál sea la situación, sin importar que no haya música, canta esa canción de esperanza. Hoy es el día preciso. Que Dios me los bendiga. Y quiero orar en este día con todos ustedes. Solamente digámosle, Señor, aquí estamos, aquí está nuestra vida. Sí, aquí está nuestra vida está en tus manos. Nuestra familia, la iglesia, está habitando a la sombra tuya y tú nos libras del lazo del cazador y de la peste destructora. Y nadie nos puede separar del amor tuyo. Y en este día cantamos la canción de esperanza. Tú eres nuestra salvación, tú eres nuestro refugio. Tú levantas del polvo al pobre y al menesteroso. Tú
defiendes y nos fortaleces en nuestras batallas. En ti confiamos, mi Rey amado. En ti ponemos nuestra vida, la vida de nuestra familia y la vida de nuestra patria. Bendice a las autoridades, Señor, para que tomen las decisiones correctas. Bendice a todos los que se han levantado en protestas por la democracia. Bendice a todos los indígenas. Bendice a todos aquellos que se han levantado para producir destrucción. Bendícelos, Señor, y hazlos, dales luz para que corran a tus pies, te lo ruego. En el nombre de Jesucristo, declaramos y cantamos que tuya, solamente tuya, es nuestra salvación. Y por eso cantamos esta canción de esperanza. Que Dios me los bendiga siempre. Amén. Y amén.